Ahora vamos a revisar la historia de uno de los hombres más exitosos en términos de negocios que ha habido en el mundo. Estoy hablando de Sam Walton. Sam Walton, si no sabes quién es, simplemente quiero que pienses en la siguiente compañía. Walmart. Bueno, él fue su fundador. Si tú quieres saber cuál fue su ideología, las ideas, qué cosas sucedieron en su vida para lograr generar el emporio que ahora es Walmart, te invito a que no te despegues y escuches lo que tengo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que le hemos denominado el baúl del conocimiento. ¿De qué se trata? Nos enfocamos en hacer los análisis de los mejores libros en relaciones a negocios, desarrollo personal, inteligencia emocional, entre muchos otros temas. La intención que es que tú tengas la información mucho más depurada y sobre todo que tengas un resumen del libro, que tengas el audio a tu disposición o el video si es que lo prefieres ver en video y simplemente hacemos un análisis exhaustivo de cada uno de los libros que en lo personal considero más importantes. Bien, si a ti te interesa formarte, si te interesa aprender, si te interesa mejorar en diferentes áreas de tu vida, la manera más simple y el camino más sencillo es aprendiendo de los mejores. Entonces, déjame facilitarte el camino mostrándote el conocimiento que ellos nos han dejado y que puedes utilizar para tu propio beneficio personal. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que nos escuches. Esta semana tengo uno de los libros que pienso, porque me lo han recomendado tanto, que al final por algo será, ¿no? Estoy hablando del libro de Sam Walton, se llama Hecho en América y prácticamente nos habla de la historia del autor, que viene siendo, o del protagonista del libro, ¿no? Que viene siendo Sam Walton, que es el fundador de Walmart, y nos cuenta pues la historia alrededor de la misma, ¿no? Su ideología, la manera en la que él veía las cosas. Algo muy importante es gente como Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon, y muchas personas más lo toman como un estándar a este señor. Toman como base de su éxito las enseñanzas que aprendieron precisamente este libro, de Made in America, de Sam Walton. Entonces, debe de ser algo realmente importante el que muchas personas poderosas, muy famosas, lo digan y lo reiteren que es un libro que siempre se tiene que conocer, ¿ok? Entonces, me di la oportunidad de darle la importancia que tenía y tratar de sacar lo más importante, los puntos más importantes para que tú puedas conocer más a detalle y saber por qué es tan relevante. Mira, en 1992 fue cuando Sam Walton fallece, ¿no? Muere. Y Sam Walton fue uno de los hombres más ricos del mundo. Pero algo muy importante sobre él es que esta persona nunca olvidó sus orígenes, ¿no? Porque fue una persona muy humilde todo el tiempo. De hecho, fueron este tipo de orígenes o este tipo de, ¿no? Cuando él fue creciendo, porque fueron orígenes muy modestos, lo que le instalaron a él, pues una serie de valores, ¿no? Que esa serie de valores lo pudieron llevar a desarrollar uno de los negocios más exitosos, en este aspecto estás hablando de negocios de menudeo, ¿no? Pero más exitosos del mundo. Y estamos hablando de Walmart y sus diferentes, subgrupos que existen alrededor de este grupo. Este análisis trata precisamente sobre el libro, ¿no? Y este libro es relacionado a la historia de su vida, a las enseñanzas que él fue generando, que él fue ganando, ¿no? Y de qué manera todo esto pues, lo ayudó a crear, a desarrollar, a correr incluso pues, todo este concepto de negocio que él mismo fundó. Vamos a ver también en sí, pues a seguirlo, ¿no? En los orígenes, desde la primer tienda, qué fue lo que pasó. Y después, pues bueno, cómo todo ese concepto llegó hasta convertirse en el emporio, ¿no? O en el imperio, ¿no? De Walmart que ahora conocemos. Y también, pues tratar de definir qué tipo de ideas, ¿no? Fue lo que lo llevaron a él o lo que de alguna manera lo condujeron a poder llegar a la posición que alcanzó.
Hay detalles interesantes que vamos a también a narrar un poco en este análisis, por ejemplo, cosas que sucedieron en un viaje a Inglaterra, ¿sí? Que cambió prácticamente la perspectiva que tenían en este caso Walton de sus empleados, ¿no? La manera en la que tenían que ser tratados. También como incluso, ¿no? Algo pues que fue muy sonado en su época y en su tiempo fue como él pues se puso a bailar, ¿no? Con una falda de hawaiana, ¿no? En Wall Street. Y también pues que las innovaciones que él introdujo, ¿no? De hecho, por ejemplo, una de las innovaciones es todas las cajas registradoras. Y se convirtieron, terminaron por convertirse en un estándar de la industria. Entonces, quiero que no te vayas a separar y sobre todo que escuches todo lo que voy a decir, porque este es un libro que vale la pena que lo analices y sobre todo aprendas de las personas que han logrado y han llegado a esos niveles que cambian el mundo. Y no hay mejor enseñanza que este tipo de personas, ¿ok? Bien, vamos a empezar. Mira, la clave, o sobre todo para definir el primer punto, radica en el siguiente. El hecho de crecer durante la Gran Depresión de Estados Unidos fue la manera en la que Sam Walton entendió el valor del trabajo duro. Y eso es algo que yo le he dicho mucho a la gente con la que me toca conversar pues en situaciones, ¿no? Que yo analizo cómo era la gente antes y cómo ve a la gente hoy. Y la verdad es que son formaciones totalmente diferentes. Y antes se estaba muy acostumbrado al trabajo duro. Y vamos a tomar como referencia el caso de Sam Walton para esta parte. Mira, Sam Walton nació en 1918 y él viene de una familia pues humilde, ¿no? Una familia de bajos recursos de Oklahoma. De hecho, los Waltons, que viene siendo la familia, no tenían mucho realmente, pero siempre se aseguraron que Sam, en este caso sus padres, pues pudiera hacerse cargo de él mismo. De hecho, el papá de Sam, cuyo nombre era Thomas, pues era un trabajador, ya saben, o sea, humilde, honesto, que siempre tuvo muchos trabajos, ¿no? Muchos trabajos manuales, muchos trabajos, o sea, que requerían pues mucho trabajo duro, ¿no? Mucha mano de obra, digámoslo así. Y era la forma en la que él pues proveía el sustento a su familia. Y era tenía una formación tan arraigada, de alguna manera pues orgulloso, ¿no? Que siempre se negó a tomar cualquier tipo de préstamo al banco. O sea, nunca quiso caer en este tipo de situaciones. Lo que significó pues que él, o sea, el padre de Sam, pues nunca tuvo un negocio, ¿no? O realmente nunca empezó un negocio por su cuenta. Y Sam Walton entendió esa parte, ¿no? Y eso lo llevó a cuando al momento que él pidió un préstamo para iniciar su primer tienda, pues sabía, ¿no? Cómo poder manejarlo. Por el otro lado, su mamá, cuyo nombre era Nan, pues era algo como lo que llamamos ahora un entrepreneur, ¿no? O sea, era alguien que le gustaba todo el concepto de emprender y demás, y siempre venía con ideas, ¿no? O sea, siempre hacía cosas, pequeñas ideas, si lo querían ver así, pero siempre con la intención de proveer dinero extra para su familia. Y la cuestión es que durante la Gran Depresión, a finales de los años 20, principios de los 30 en Estados Unidos, pues la mamá de Sam Walton, Nan, empezó un pequeño negocio de leche, donde Sam pues era el responsable de ordeñar en esta parte de las vacas, su mamá colocaba pues la leche dentro de los recipientes y Sam pues salía a entregar la leche, ¿no? Al vecindario, ¿no? Con los clientes del vecindario. Entonces, prácticamente pues este tipo de experiencias en su niñez lo llevaron a Sam a darse cuenta desde una edad muy temprana que el trabajo duro pues realmente le hacía ganarse el sustento, ¿no? Y fue inspirado por su mamá, o los esfuerzos de su mamá, que ella llevaba fue inspirado por su madre, ¿no? Porque ella era la que llevaba de alguna manera, dinero extra a su familia. Por lo que Walton en esta parte, o sea, Sam Walton, consiguió su primer trabajo cuando él solamente tenía 8 años, ¿no? Siempre inspirado por el ejemplo que la madre le daba. Y él empezó un negocio. Fíjense, él empezó un negocio para vender suscripciones de revistas, perdón. Y todo esto lo hacía alrededor de su vecindario. Llegó un punto que cuando él estaba en el séptimo grado, ¿sí? Si estamos aquí en México, pues séptimo grado es primero secundaria, pero según donde estés escuchando. Pero bueno, cuando él estaba en el séptimo grado, él ya tenía, por ejemplo, su propio negocio de entrega de periódicos también. O sea, él ya tenía todo ese concepto de negocios, ¿no? De hecho, él continuó incluso ganando dinero
y trabajando todo el tiempo que él estuvo estudiando, hasta que se graduó de la universidad. Incluso Sam Walton ya había contratado asistentes y expandía constantemente sus rutas donde él entregaba pues cada uno de los periódicos y llegaba a ser una cantidad anual, aproximadamente él generaba $5,000 por año, de aquella época, pero él como estudiante. O sea, la verdad es que nada mal. Y todas estas experiencias fue lo que le enseñaron al joven, ¿no? En esta parte pues era el joven Sam Walton en esa época una importante lección. Y la lección es que el trabajo duro paga, ¿ok? El trabajo duro vale la pena. Si eres constante, ¿no? A eso se refiere principalmente. Fue de esta manera que a la edad de los 27 años, ¿sí? Él se preparó para iniciar su primer negocio. Y él ya sabía, o ya tenía el chip totalmente bien implantado, que en función de ser exitoso o en función de lograr el éxito, ¿sí? Y sobresalir del resto, ¿no? Sobresalir del mundo que está alrededor, él debería estar dispuesto a pagar el precio que eso refería, ¿no? Es decir, a poner todo el esfuerzo necesario para hacer que eso se pudiera cumplir. Bien, ahora vamos a analizar el siguiente punto que va relacionado a las ideas. Mira, parte del éxito que Sam Walton tuvo fue resultado de copiar casi de manera descarada las ideas que otros tenían, ¿sí? Y aquí es importante aclarar porque hay muchos claroscuros, ¿no? En la historia de Walmart, pero es importante analizar las partes que pueden darnos una directriz de cómo se hacen las cosas. Fíjate lo que mencionaba en esta parte Sam Walton. Mira, en el año 45, cuando él tenía 27 años, él abrió su primer tienda de descuento, que se llamaba Walton 5 y 10, en relación a los 5 y 10 centavos. Prácticamente la tienda, todo lo hizo bien, pero Walton sabía que podía mejorar, que podía hacer algo más. Entonces Walton empezó a prestar atención a su competencia y él empezó a experimentar las tácticas de ventas que él observaba pues, de otros empleadores, ¿no? Esto lo llevó a generar un gran éxito. De hecho, algunas de estas ideas han sido tan buenas que todavía al día de hoy son consideradas como prácticas estándar, ¿no? De las compañías. Se siguen aplicando. Por ejemplo, en los 40, pues era normal que las tiendas de descuentos tuvieran múltiples cajeros que estaban localizados en diferentes áreas, ¿no? De la tienda. O sea, me refiero a, ¿no? Donde te cobran, o sea, diferentes puntos de cobro. Pero fue en una visita que él hizo a una tienda de Minnesota cuando Walton se dio cuenta que esa tienda nada más tenía 2 cajeros que estaban localizados en la parte de enfrente. A él le gustó mucho esa idea radical y lo hizo y lo implementó en su propia tienda. Él rápidamente empezó a ver que empezaba a ahorrar dinero y de esa manera empezaba a reducir también el número de cajeros que necesitaba. De hecho, incluso después de observar a un competidor, fíjense, esta parte es interesante, porque ya es un estándar hoy, pero menciona, ¿no? Fue a raíz de observar a un competidor que usaba anaqueles de madera para desplegar los productos, cuando Walton se dio cuenta que había una forma o que él podría ahorrar dinero también si hacía algo diferente. Porque en esa época los anaqueles, ¿no? Pues eran más vistosos, era más bonito, digámoslo así. Y él sabía que él mostrando los productos, pues claro, la gente pues estaba más tentada a comprar. Sin embargo, no nada más él se quedó con la parte de poner los anaqueles de madera, ¿no? Como estaba en aquella época, sino que él los reemplazó, o sea, él reemplazó la madera por metal, ¿ok? Como los conocemos actualmente. Entonces, estos nuevos anaqueles, que de hecho pues no se veían bonitos, no se comparaban alrededor de si los comparamos con los que eran de madera, pero eran mucho más baratos. Y eso le permitió a Walton en esta parte pues mantener los precios todavía más bajos que sus competidores. ¿Se acuerdan que mucho se ha mencionado, si alguien ha visto las historias, digamos así, oscuras de Walmart, ¿no? Cómo
cómo ellos pueden bajar los precios y a veces pues los competidores no pueden competir con Walmart. También es importante analizar que esto pues no vino de la nada, es decir, quizá vemos el resultado actual de lo que sucede, pero en esa época pues todo el mundo estaba en posibilidades de competencia igual y simplemente pues él empezó a innovar, de tal manera que esas innovaciones se mantuvieron en el tiempo y se convirtieron en estándar. Dice también algo importante, ¿no? Inclusive después de que él encontró el éxito, la verdad es que Sam Walton pues nunca dejó o nunca se detuvo, ¿no? Siempre estuvo copiando las buenas ideas y en cualquier lado donde las veía. De hecho, otra historia que comentan interesante es que él visitó un proveedor en el año 1975, y entonces Walton se dio cuenta que el personal, ¿no? El staff de esa tienda, antes de empezar se juntaba y hacían como una pequeña celebración, un pequeño ritual de celebración. Y él se dio cuenta, o sea, Sam Walton se dio cuenta, cómo esta actividad visiblemente mejoraba el ánimo, ¿no? o la moralidad del trabajador. Así que cuando él regresó a los Estados Unidos, él implementó su propio ritual, ¿no? Que de hecho se llamaba la celebración Walmart, o el ritual de celebración Walmart. ¿Sí? Y lo hizo en una de sus tiendas primero. De tal manera que al final estos empleados se hizo tan famoso que en una visita del presidente George W. Bush, lo hicieron delante de él, ¿sí? Cuando él visitó una de sus tiendas. Y Walton se dio, vaya, de manera muy orgullosa, ¿no? Ahí lo comentan, que simplemente al ver la cara del presidente, ¿no? Cuando vio la celebración, él pudo darse cuenta que nunca había conocido un equipo que manifestara tal cantidad de entusiasmo. Entonces, si se dan cuenta, pues el hecho de estar abierto, estar perceptivo, no caer en zona de confort, sino siempre tratar de ir mejorando, ir viendo qué hacen los demás y tratar de incorporarlo, siempre pues mantiene de alguna manera la innovación en puerta. Pienso yo que Sam Walton pues siempre fue un gran innovador. ¿Por qué? Porque al final pues simplemente lo que él veía que funcionaba lo incorporaba. No se trataba de descubrir el hilo negro, nunca. Y eso es para cualquier negocio. Se trata de ver qué es lo que otros hacen o tú haces también y de tal manera que lo puedes incorporar. Y la clave aquí es todavía mejorar, meterle tu toque, meterle la parte que tú creas que le puedes incorporar y todavía distinguirte de los demás. ¿Ok? Bien, este punto fue sobre las ideas. Vamos a analizar el siguiente. ¿Qué se refiere al cliente? Pero vamos a ver qué sucede, ¿no? Hay una filosofía que a Walton le gustaba mucho mantener y era que él siempre ponía al cliente primero, pero vaya, esto no dejaba de levantar cierta controversia, ¿no? Mira, Sam Walton aprendió desde muy temprano que si él quería destacarse de su competencia, él necesitaba invertir dinero para atraer clientes, ¿ok? Cuando él abrió su primer tienda, que era la Walton 5 y 10, él fue un poquito más allá, o sea, él no nada más se quedó con que abrió la tienda y ya, sino que él pidió un préstamo. Cuando hizo esa primer tienda, pidió un préstamo por $1,800 de aquella época, para comprar una máquina de helados para sus clientes, para que ellos pudieran disfrutar de helados mientras compraban. Pero él no se quedó ahí, mira. Walton siempre estuvo buscando maneras de atraer los clientes, ¿no? Que los clientes siempre fueran a la tienda. Cuando él abrió la primer tienda, ¿sí? Él observó, y miren aquí la importancia de estar abierto siempre a las oportunidades o vaya, no quedarse nada más estancado en lo que hay. Miren, la razón por la que él creció fue porque suceden cosas como esta. Cuando él abrió su primer tienda, estamos hablando de un contexto vaya, ¿no? En los años 40, estamos hablando aquí. Es decir, cuando el mundo era totalmente distinto a lo que es ahora. Pero mira, él observaba que las familias de granjeros, pues, conducían al pueblo, ¿no? Donde se encontraban las tiendas, generalmente los sábados, para comprar, pues, todas las cosas que necesitaban para abastecerse, ¿no? Es como lo que ahora llamamos, pues, hacer el súper, ¿sí? O sea, comprar la despensa. Pero lo hacían en diferentes tiendas, no había nada más una sola tienda que les diera lo que necesitaban, sino que lo hacían en diferentes tiendas porque eran de diferentes especialidades, ¿no?
Estas tiendas por lo general cerraban temprano, ¿sí? Y nada más tenían pocos productos, ¿ok? Entonces era un mundo diferente al de hoy, ¿sí? Entonces, cuando él observó esto, le vino la gran idea, el aha moment, ¿no? O sea, la parte que él ve, esto es lo que hay que hacer, esos momentos de eureka, ¿no? O sea, le vino esa idea a su mente, donde él pensó que él tendría una tienda, que abriría más tiempo y tendría una larga selección de productos para sus clientes. Algo que ya nos suena bastante familiar, ¿cierto? Esta filosofía continuó a lo largo de toda su carrera. Cuando Walton abrió su Walmart número 18 en el 69, sus precios bajos, sus largas horas, ¿no? Es decir, la duración del que la tienda se mantenía abierta, o sea, que eran jornadas más largas, la tienda estaba abierta más tiempo, y el hecho de no cobrar estacionamiento para la gente que fuera, fueron las razones principales por las que por la que los clientes iban siempre ahí a comprar por lo que necesitaban. Y esto es lo que comentábamos antes. Esto empezó a generar una percepción también de incomodidad hacia mucha gente del sector. Porque en esta parte Walton era visto como que alguien que debido a esas prácticas, él había afectado muchos pequeños negocios, ¿ok? Y era lo que habíamos mencionado previamente, o sea, hay cierta controversia en la forma en la que la visión que se tiene, ¿no? Pero yo no quiero entrar en la parte, digamos, actual de cómo, porque él ya no está, o sea, él prácticamente falleció en el año 92. Y son cosas donde bueno, pues ahí siempre hay claroscuros, ¿no? Como habíamos dicho antes. Pero lo importante aquí es que veas la visión, o sea, que veas el aprendizaje que esto puede traer. O sea, él observaba cosas que los demás no hacían y él implementó esas cosas, que es la parte interesante. Claro, pudo haber afectado a pequeños negocios, pero como siempre, eh, también hubo otros que se vieron beneficiados, ¿no? Es decir, vamos a verlo un poco más a detalle. La manera en la que Walton veía esto, o él decía, ¿no? Bueno, en primer lugar, no era su culpa que un negocio local o un competidor local quedara fuera del negocio cuando, valga la redundancia, ¿no? Cuando un Walmart llegaba al pueblo, ¿no? Después de todo, pues los clientes, ¿sí? Que compraban las cosas, pues eran libres de elegir dónde querían comprar las cosas. Y si elegían a Walmart, pues bueno, debía ser porque seguramente los clientes sentían que en esta parte que Walmart cubría mejor las necesidades que que las tiendas locales, ¿no? Que los locales donde se distribuían cosas similares. De hecho, fíjense, Walton creía que esa filosofía de que el cliente era primero había ayudado también a otros negocios locales. Él contaba una anécdota, ¿no? Si es verdad o no, yo pienso que sí, digo, no tiene por qué no ser así. Y supongo que ha de haber habido muchas más, ¿no? Pero aquí se menciona, algunas en particular, esta es la que te voy a decir. Él habla sobre un negocio de pintura, ¿sí? Donde, una tienda que estaba enfrente del local un local de pintura que estaba enfrente de la tienda de Walmart, que la acababan de abrir, que el dueño del local fue a la tienda de Walmart a agradecerle al gerente, ¿no? En esta parte. Porque se supone que Walmart le decía a sus clientes, ¿no? Les recomendaba ciertas cosas. En esta parte, digámoslo así, en el departamento de pintura. Y si el cliente no encontraba lo que buscaba, Walmart siempre recomendaba a los negocios locales para, si no encuentras lo que buscas aquí, puedes ir con esta persona o con aquella otra, ¿no? Algo que normalmente ya se habla en términos de ventas también, cuando tú piensas que no te importa sacrificar un poco la ganancia con tal de ganar al cliente, ¿no? Entonces, que varios clientes, pues bueno, iban primero a Walmart y después iban con él, lo cual ya iban con cierta referencia y entonces pues al dueño de este local de pintura pues le iba bastante bien, ¿ok? Pero esto simplemente para Walton, o sea, este tipo de cosas le mostraba cómo para él el cliente era primero. Y a él no le importaba, o en esta parte, la compañía no le importaba sacrificar de alguna manera
parte del potencial de negocio si es que el cliente quedaba satisfecho. Bien, este tipo de pensamiento o este tipo de estrategia, Walton la continuó o la continuaría a lo largo de toda su carrera. El siguiente punto sobre la competencia, y menciona específicamente, ¿no?, que cuando llegaban otras grandes compañías, al nivel o más grandes todavía que Walmart, que eso no asustaba realmente a Sam Walton, porque él reconocía que la competencia solo hacía a Walmart más fuerte. Mira, esta filosofía de negocio que Sam Walton tenía, él pensaba, ¿no?, y decía, ¿por qué evadir a la competencia cuando tú puedes prosperar con ella? ¿Ok? De hecho, fue mediante observar a su competencia que él vino con las mejores ideas y estrategias que pudo incorporar, ¿no?, a la compañía. Y menciona algunos ejemplos interesantes, mira. Dice que en una ocasión el área de estrategias promocionales de la compañía, esto fue a principios de los 70s, que Walmart había abierto una nueva tienda, ¿no?, pero la había abierto en un lugar donde ya existía otra tienda de características similares que se llama Kmart en Estados Unidos. ¿Ok? Entonces empezó a hacer una competencia directa de Kmart de aquella época, ¿no? En aquel tiempo, a principios de los 70s, Kmart tenía alrededor de 1,500 tiendas y Walmart nada más tenía 150, por lo que Walton sabía que ellos necesitaban una idea muy brillante para poder atraer a los clientes. Entonces el gerente de este Walmart que se había abierto muy cerca de Kmart, cuyo nombre era Phil, decidió construir un promocional enorme, ¿no? O sea, hacer un aparador enorme, ¿sí?, donde iba a anunciar que un detergente de ropa tenía $1 de descuento. Pero vean lo que hizo. O sea, esa es la parte que llama la atención. Sobre todo estamos hablando de épocas 40 años atrás, 50 años atrás, ¿no? Esta es la parte importante. Dice que en orden de llamar la atención de la gente, por cierto, el detergente es Tide, que en Estados Unidos pues todavía sigue, es muy fuerte. Pero bueno, para que esto se echara a andar, menciona, ¿no?, que Phil necesitaba una cantidad ridícula de producto, o sea, porque él lo que quería hacer era un anuncio promocional gigantesco, ¿no? Entonces él necesitaba aproximadamente 3,500 frascos, ¿no?, de detergente para al final, ¿sí?, él lo que quería era desplegar o mostrar una especie de torre, más o menos decía que tenía una medida entre 12 por 100 pies, que si lo transformamos a metros, más o menos aproximadamente estás hablando de 4 metros por 33 metros, ¿no? O sea, era una torre gigante, ¿no?, de puro detergente. Que cuando le presentó la idea a Sam Walton, pues dijo, él creyó que, vaya, que Phil se había vuelto loco, ¿no? Dijo, oye, eso no lo entiendo. Pero empezó a ver, decía, bueno, empezó a considerar el beneficio potencial que eso podía traer, y entonces Walton le compra la idea, ¿no? Le dice, ok, vamos a hacerlo. Y la verdad es que sí funcionó, ya que esta promoción, vaya, la innovación en este tipo de promoción llamó totalmente la atención de las personas y se convirtió en un éxito rotundo. De hecho, Walton admitió que si no hubiera sido por la competencia de Kmart, ¿sí?, ellos jamás hubieran tenido este tipo de, vaya, ¿no?, de reacciones, ¿no?, o de iniciativas. Y son esas estrategias todavía al día de hoy que siguen siendo prácticas de la industria, ¿ok? Dice también que este tipo de competencia también beneficia mucho a los clientes. Y esto es algo que lo vemos constantemente. A veces, o sea, se premia al cliente, pero se castiga al proveedor, por ejemplo. Y aquí es como bueno, ya se deja a criterio de las personas, ¿no? Porque por un lado hay un beneficio, por otro lado puede ser que no. Pero vamos a analizarlo con datos, ¿no? Y menciona que este tipo de competencia también beneficia mucho a los clientes. Y como ejemplo, ¿no?, en el año 77, un Walmart que estaba instalado en Little Rock, Arkansas, había empezado una competencia muy ruda, o sea, muy fuerte, con un Kmart que se encontraba muy cerca, que recién había abierto.
Entonces, lo que Kmart empezó a hacer fue cortar los precios de una manera muy drástica. O sea, empezó a rebajar todo de una manera muy fuerte. De tal manera que Walton, pues, vaya, ¿no? Fue tanto la baja de precios que dio que hizo que Walton lo forzaron a ver lo que estaba pasando, ¿no? Y que él tomara acción. Entonces él le dijo al administrador de esa tienda que se asegurara que todo lo que estuviera en la tienda, absolutamente todo, fuera tan barato, si no es que todavía más barato que los productos que estaban en Kmart. Y fue cuando empezó toda la, pues una guerra, ¿no? Entre estas dos sucursales, ¿no? Digámoslo así. Y decían ejemplos tan absurdos como este, ¿no? Que una pasta de dientes podía alcanzar un costo inclusive de 6 centavos, ¿no? Pero que Walton pues no flaqueó, o sea que él no le importaba si perdía, o no le importaba con tal de no flaquear, ¿no? Entonces eventualmente Kmart, ¿qué hizo? Pues vio que no podía mantener ese ritmo que lo obligó a retirarse, ¿sí? Y al final, pues él se dio cuenta que él no podía, o sea, Kmart se dio cuenta que no podía vencer a los precios que Walmart estaba dando. Menciona como moraleja de la historia, ¿no? Que esta experiencia le enseñó a Walton una importante lección, que dice que independientemente de que llegue un gran competidor, los precios de Walmart siempre deberían permanecer tan bajos como fueran posibles, de tal manera que mantuvieran al cliente satisfecho. Esta filosofía fue la que ha destruido muchos negocios, es cierto, es decir, porque no pueden competir directamente, y genera mucho descontento quizá con los competidores, que son más pequeños, pero al final, recuerden, la filosofía de Sam Walton iba enfocada hacia el cliente. Entonces, si el cliente estaba feliz, Sam Walton estaba feliz. Entonces, hay que ver las cosas de una manera objetiva, ¿sí? Entender cómo suceden las cosas y también ponernos en los zapatos, en esta parte de alguien como él, si tenemos un negocio, una empresa, ¿y qué haríamos también nosotros, no? ¿Haríamos lo que él hace o preferiríamos quizás seguir y tener lo que lo que el estado social o el status quo nos dice que está bien? Son cosas que sirven para reflexionar y sobre todo entender, porque si no logramos captar este tipo de esencia, pues posiblemente sigamos haciendo lo mismo que todo el mundo hace. Por eso es importante entender cómo es que estas personas piensan y aprender los puntos buenos de ellas. Vamos a ver el siguiente punto, el cual trata del valor de sus empleados. Mira, este punto radica sobre, si bien inicialmente le tomó bastante tiempo, en este caso a Walton, valorar o empezar a valorar a sus empleados, al final terminó por hacerlos sus asociados. Y vamos a ver un poquito la historia de este punto. Como lo hemos visto en los puntos anteriores, Sam Walton siempre reconocía enormemente el valor que le traían sus clientes, pero la verdad es que no siempre era así en el caso de sus empleados. Por mucho tiempo, Walton se manejó con puño duro, ¿no? Con mano muy firme. Todo esto como resultado de lo que eran sus humildes comienzos. Desafortunadamente, esto no siempre resultaba bien para los empleados, ¿no? Ya que muchas veces ellos no recibían el pago que muchas veces merecían. De hecho, en el año 55, por ejemplo, se dice que Walton recibió la llamada de un señor cuyo nombre era Charlie Baum, el cual era un gerente de tienda, que le había informado que él había aumentado el salario a sus empleados, ¿no? Que había pasado de 50 centavos a 75 centavos la hora. Aún en aquel tiempo, esto era un sueldo bastante bajo, ¿no? Pero pues le había hecho ese incremento. Sin embargo, cuando le comentó eso a Sam Walton, pues él no reconoció que eso era lo que se tenía que hacer, ¿no? Él no estaba de acuerdo porque no era la manera en la que se tenía que manejar ese tipo de situaciones. Entonces Walton le dijo a Charlie que revocara esos incrementos, ¿no? O esos aumentos de sueldo, ya que la tienda en este caso pues no había alcanzado la meta de un 6% de margen de utilidad, ¿no? Anual. Sin embargo, todo esto cambió, mira. Y la historia pues habla que esto cambió cuando él hizo un viaje a Inglaterra en el año 71.
Siempre hay historias aquí, ¿no? Un paréntesis primero, sobre todas esas historias de Walmart, cómo pues explota a los empleados y cómo se gana muy poco y demás, ¿no? Sin embargo, es importante conocer la historia. Y es cierto, es decir, inclusive en la propia biografía de Sam Walton pues, menciona que realmente siempre fue alguien de puño, vaya, ¿no? De mano firme en relación a salarios, sueldos y demás. Y pues no era alguien que regalara las cosas, pero sí valoraba mucho en esta parte el valor del cliente. Entonces, pero menciona que una vez él fue a Inglaterra en el año 71 y él ese viaje lo hizo reconsiderar totalmente la relación que tenía en este caso Walmart con todo el personal, ¿no? Que no era alguien personal que no correspondía al área directiva, digámoslo así. Y todo esto vino porque él vio un anuncio o un espectacular en una tienda allá en Inglaterra que decía, o sea, el anuncio decía el nombre de la compañía, ¿no? En este caso el nombre de la compañía era Lewis Company y después venía seguido por GM Lewis Partnership. Es decir, venía el nombre de la compañía y después venía el nombre de los asociados. Es decir, debajo del nombre de la compañía se desplegaba una lista del nombre de todos los asociados que trabajaban ahí. Eso fue lo que le hizo a Walton pensar cómo incorporar eso a su propia compañía. Recuerda que Sam Walton siempre se basaba, pues copiaba, ¿no? Veía algo interesante y lo trataba de copiar y adaptar y muchas veces mejorar o darle el toque, ¿no? Que a él le correspondía para que funcionara mejor. Entonces esto él lo quiso incorporar a su propia compañía. Y él pensaba, ¿no? ¿No sería grandioso si en Walmart trabajaran asociados, ¿no? O sea, hubiera una sociedad, o sea, que los empleados en este caso no fueran empleados, sino que fueran asociados, que trabajaran en sociedad con la compañía. O sea, él pensaba en eso. Entonces él rápidamente puso su idea en acción. Y una vez que regresó de ese viaje, él le anunció a los empleados, en este caso, que ahora ellos iban a ser asociados. Pero Walton sabía, ¿no? Muy bien que las acciones, obviamente, pues hablan más que cualquier palabra, ¿no? Es decir, una acción, pues representa mucho más que miles de palabras. Entonces, él empezó a desarrollar un plan de reparto de utilidades para cada uno de los nuevos asociados que incluían cosas como opciones de inventario o también bonos en efectivo, ¿no? Entre otras cosas, permitiendo que cada persona se pudiera beneficiar del éxito de Walmart. Lo que hoy en día comúnmente ya cualquier empresa, ¿no? Que esté oficialmente instalada, pues se reconoce como el reparto de utilidades. Entonces, otra vez, pues son pioneros, otra vez empieza a adaptar cosas que ve fuera de la zona donde se encuentra para traerlo a su propio ambiente, ¿no? Que es la parte importante, o sea, la moraleja aquí siempre radica en lo mismo, es decir, no se queda en su zona de confort. Él siempre se encontraba, en este caso Sam Walton, se encontraba expandiendo sus horizontes, ¿no? Se encontraba siempre, pues moviéndose de un lugar a otro, tratando de encontrar nuevas ideas que él pudiera incorporar. Y esto no fue algo diferente, ¿no? Ahora en esta parte se habla del valor que le está dando a los empleados y la manera en la que él percibió que era la mejor forma de lograr las cosas era quitar el concepto de empleados y convertirlo en un concepto de asociados. El siguiente punto a revisar es sobre los éxitos y los fracasos. Mira, Walton sabía muy bien cómo celebrar sus éxitos, pero también aprendía bastante bien de sus fracasos. La verdad es que Sam Walton, a lo largo de su vida, nunca bajó el ritmo, o sea, siempre estuvo avanzando. Él sabía que cuando el éxito llegaba, pues había que celebrarlo. Y usaba ese momentum, o sea, momentum es esa etapa del tiempo donde todo va muy bien, para mantener las cosas fluyendo, ¿no? Para seguir avanzando. Él admitía también que esto muchas veces lo hizo cometer errores a lo largo del camino. Y menciona uno en particular, ¿no? Que él dice que uno de los errores más grandes que él cometió casi le costó la compañía completa. Y te voy a contar en qué consistió. En el año 74, Walmart lo estaba haciendo bastante bien, ¿no? Iba funcionando muy bien. Y entonces Walton decidió que quizá era momento, ¿no? De que él pudiera disfrutar de un retiro temprano, o sea, es decir, retirarse. Entonces, Walton en ese momento promovió a uno de los dos vicepresidentes, ¿no? O sea, es decir, la compañía tenía dos vicepresidentes y decidió promover a uno para que fuera el presidente, ¿no? Es decir, que en esta parte reemplazara al mismo Walton. Esta persona, cuyo nombre era Ron Mayer, quedó como el presidente.
Pero este movimiento, o sea, esta movida que él hizo, le causó severas diferencias con quien en aquel momento pues era el otro vicepresidente, ¿no? Cuyo nombre, si mal no recuerdo, era Farrell Herend. Esto como resultado, ¿sí? Esto ocasionó lo siguiente, mira, la compañía se dividió en dos grupos. Así como cuando existe una división de poderes y la gente sigue a uno y sigue a la otra persona, aquí pasó lo mismo. La compañía se dividió en dos grupos. Uno de los grupos favorecía a Mayer y el otro, en este caso, favorecía a Herend, ¿no? Entonces, el problema fue creciendo. O sea, en el 74 pasó esto. Y en el 76, Walton pues, se reunió con Mayer admitiendo que la idea de su retiro pues, había sido un error y le pidió que regresara a su puesto anterior, es decir, como vicepresidente, ¿no? Lo que sucedió después fue en la parte de los negocios o en la parte del suceso de esta historia, se conoció como la masacre del sábado. Y mira, Mayer y una decena, ¿no?, de otros gerentes y otros puestos directivos que apoyaban a Mayer dejaron la compañía de golpe. Y entonces las acciones de Walmart se fueron tan bajas, o sea, se cayeron tanto, que inclusive el mismo Sam Walton no estaba seguro si iba a poder salvar la compañía. Sin embargo, aún ante todo este tipo de desastres, pues él enfrentó lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces su enfoque principal fue encontrar nuevos gerentes que pudieran llenar esas posiciones que se habían dejado y persuadió a un viejo amigo suyo, de nombre David Glass, para que reemplazara a Mayer, ¿no?, uno de los mejores directivos también que participaron en la compañía. Glass, él se probó a sí mismo, ¿no?, y demostró pues que tenía un talento inmenso para poder hacer que toda esta masacre que había pasado, toda esta situación que estuvo a punto, ¿no?, de hacer quebrar la compañía, le dio un giro tal que al final, bajo su liderazgo, Walmart volvió a exceder las expectativas de cualquier persona y las ventas empezaron a incrementarse de manera acelerada otra vez. Entonces, 8 años después de 8 años de que esto sucedió, Walton celebró un evento que él jamás había soñado que pudiera pasar. En el año 84, y lo pueden buscar, pero en el año 84, Walmart alcanzó su meta financiera. Es decir, una meta financiera con la que Sam Walton pues soñaba, ¿no?, que era un 8% en esta parte de utilidad, ¿no?, de margen de utilidad bruta, ¿no? Y lo alcanzaron. Entonces, Walton en esa época pues había hecho una apuesta con Glass, ¿no?, con David Glass, sobre si esto pasara, qué iba a suceder, ¿no? Entonces, Walton no pensó que esto podía pasar, apostó y perdió. ¿En qué consistió la apuesta? Bueno, la apuesta consistió en que Sam Walton tenía que vestirse de hawaiana, es decir, tenía que ponerse todo el outfit o todo el disfraz o todo el traje de las personas de Hawái, sobre todo las mujeres, con la faldita, con la paja, con pues todo lo que incluye, ¿no?, la coronita y demás. Y él tenía que hacer un baile que le llaman el hula dance, que es típico de Hawái, y con gente, tenía ahí los propios hawaianos tocando el ukelele y demás. Todo esto fuera de Wall Street, ¿sí? Donde, pues ya saben, ¿no?, Wall Street, donde está pues todo el concepto del poder financiero, ¿no?, de Estados Unidos y del mundo, de hecho. Entonces, ahí estaba él, haciendo el baile del hula, con vestido de hawaiano, con todos los demás, pues todo el conjunto de personas alrededor. Considera que para esa fecha, pues estamos hablando de un Sam Walton de bastante edad, ¿ok? Naturalmente, todo esto pues maravilló a la prensa, ¿no? O sea, ¿cómo era posible que uno de los empresarios más exitosos del mundo y presidente de la compañía hiciera algo tan absurdo, ¿no? Pero Walton decía que era parte de la filosofía de Walmart, donde por un lado sabían cuándo había que trabajar, pero también sabía cuándo tenían que celebrar. El siguiente punto es sobre la caridad. Walton reconocía la importancia que era el dar o de regresar algo a la comunidad que tanto le había dado. Como hemos visto, Sam Walton fue blanco de muchas críticas, pero cuando se trataba de dar o de donar, ¿no?, por obras caritativas,
Sam Walton estaba consciente que sus críticos, todos ellos, eran minimizados, ¿no? O se mitigaba totalmente la crítica que le podían dar a él por la filosofía que él manejaba. Mira, Sam Walton tenía la firme creencia, ¿no?, en el poder de la educación, y él donaba tiempo y dinero a esa causa. Él reconocía dentro de su mente, ¿no?, él sabía que el futuro de los trabajadores de América debería estar sustentado en tener la mejor educación posible en orden de poder prosperar. Y sólo así, equipados con las habilidades necesarias, ellos podrían mantener de forma competitiva a las compañías en los mercados que cambian tan rápidamente, ¿no? En el año 92, la familia Walton galardonó o apoyó, como lo quieras ver, a 70 universidades, ¿no?, dándoles becas anuales para que todos los hijos de sus asociados en esta parte de Walmart pudieran ir a estudiar a una de estas 70 universidades. Pero la filantropía que Walton manejaba extendía más allá los bordes de Estados Unidos, ¿sí? De hecho, en los 90s, a inicio de los 90s, él patrocinó directamente a 180 niños de Centroamérica, dándoles becas para que pudieran ir a universidades americanas. Él esperaba que bajo este lineamiento, ¿no?, de llevar a la gente por medio de la educación, un día le favorecería, vaya, haciendo que las personas pudieran retornar, ¿sí?, algo de todo ese conocimiento para ayudar a las situaciones y a los problemas económicos que sus países pudieran estar enfrentando. Él lo hacía pensando a futuro en pro de ayudar en un entorno global, ¿no? Entonces, Walton dice que también esperaba que este tipo de apoyo o este tipo de asistencia le pudiera de alguna manera asegurar que buenas personas, ¿sí?, que buenas personas que él ayudó en su momento pudieran darle una mano al final o después o mucho tiempo después para que pudieran administrar los futuros Walmarts, ¿no?, que se iban ¿no?, establecer. Específicamente aquí, pues en la parte de Centroamérica, él hizo esto mucho en países como Honduras o Nicaragua, ¿sí? Walton también de alguna manera manifestó, ¿no?, o sugirió que el mismo Walmart, la existencia del mismo Walmart, pues era de alguna manera una obra de caridad, ¿no?, o una forma de ayudar o de dar caridad a la gente. Y lo decía, lo veía de esta manera, ¿no? Él apuntaba que precisamente el hecho de que Walmart se centrara tanto en el cliente, ¿no?, en su bienestar, le había sido enormemente benéfico para todas las comunidades a las que servía. De hecho, él sugirió, o él manifestó más bien, que fue precisamente por el hecho de mantener los precios tan bajos que Walmart ayudaba de alguna manera a ahorrar, ¿no?, billones de dólares cada año. Y esto puede ser muy superfluo, ¿no?, si no se respalda por datos, porque uno puede decir que hace mucho, pero a lo mejor no, y sobre todo con toda esta crítica que existe. Pero mira, los números te dicen la historia, ¿no? Entre el año 1982 y el año 1992, Walmart vendió aproximadamente 130 billones, ¿sí?, en productos. 130 billones. Y mira, si su tienda de alguna manera ayuda a ahorrar a sus clientes un promedio de 10% en los precios, siendo esta una cantidad conservadora, ¿no? Esto significaría que a lo largo de 10 años, los clientes ahorraron alrededor de 13 billones de dólares, ¿sí? Este tipo de ahorros pudieron ayudar a los clientes de Walmart pues, a mejorar los estándares de vida que tenían, especialmente aquellas zonas rurales, ¿no?, aquellos distritos alejados, rurales, granjas y demás, donde ellos dependían, previamente dependían de ir a lugares más alejados, donde tenían que ir a comprar productos más caros en establecimientos mucho más pequeños, ¿no? Entonces Walmart vino a romper ese esquema, de alguna manera, por eso es tan criticado, pero también vino a facilitar de alguna manera la vida de los clientes para que todo lo puedan encontrar en un solo lugar y dos, a un precio pues relativamente más accesible. Y eso es lo que hace que en este caso él viera a Walmart como una forma de caridad.
Bien, con esto llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Sobre toda esta historia que revisamos sobre Sam Walton, te puedo decir que él fue capaz de hacer crecer una serie de negocios, ¿no? Primero en pueblos pequeños, empezando por el de él, hasta que se convirtió, ¿sí?, en ese emporio, ¿no?, en ese imperio de todo el negocio del menudeo, ¿no?, o las tiendas de autoservicio, o vaya, ¿no?, las tiendas de conveniencia y demás. Él hizo que todo esto pasara, ¿sí?, cuando él entendió o él aprendió sobre la importancia que era poner las necesidades del cliente primero. O sea, ese fue el detonante principal. Todo su enfoque era en el cliente. Y como dije antes, incluso personas como Jeff Bezos tienen una fuerte influencia de Sam Walton. Jeff Bezos, el dueño de Amazon, ¿no? También su enfoque siempre fue igual, el cliente primero, y esto siempre genera ciertos claroscuros, ¿ok? Pero lo importante es tomar la parte medular, ¿no? O sea, tomar el aprendizaje y el conocimiento que esto nos pueda ayudar para mejorar. Entonces, en la parte de Sam Walton, bueno, la primera directriz que él tomó fue poner las necesidades del cliente primero que lo demás. Aunque esto significara mandar al cliente a otra tienda, si es que él no le podía proveer del servicio que el cliente necesitaba. Él también conocía o estaba, vaya, ¿no? Él estaba bastante enterado sobre la importancia de la competencia y decía que en lugar de que le temieras a la competencia, ¿sí?, cualquier negocio exitoso la usa para ayudarse a sí mismo, ¿sí?, a que su negocio crezca. Y cuando eso sucede, o cuando ese negocio va creciendo, si lo trata de aterrizar a la parte de Walton, fue cuando él empezó a notar la importancia de preocuparse por sus empleados también. Entonces él empezó a reconocerlos como asociados y los empezó a tratar como tal. Todo esto bajo un esquema de caridad, todo esto bajo un esquema de retribuir a la sociedad que tanto le había dado. ¿Ok? Ahora, ¿alguna acción que se puede hacer aquí? Pienso que es importante que cualquier persona que tenga un negocio tiene que conocer muy bien a su competencia, tan profundo como sea posible, y tomar las cosas buenas de la competencia para mejorarlas. Eso fue lo que hizo Sam Walton realmente. Eso fue lo que Sam Walton lo caracterizó y lo hizo crecer. Todas las cosas que él fue incorporando, lo hizo porque fue viendo lo que otros hacían. La diferencia es que lo hacía en grande y no se quedaba limitado a un solo lugar, sino que siempre fue pensando en la expansión. Algo importante es tomar las enseñanzas de Sam Walton y hacer lo que él hizo, ¿no? Cuando él se ponía a investigar a la competencia, él siempre tomaba notas, ¿no? Notas precisas y de las prácticas que la competencia tenía. Incluso como anécdota, ¿no? No se trata que lo hagan tal cual, pero como anécdota se menciona en el libro, ¿no?, que él a sus mismos empleados los llevaba a que se pusieran a hurgar dentro de la basura de la competencia, ¿no?, para descubrir la mayor cantidad de precios posible, ¿no? No se trata que ahora vayan o vayamos a la basura, ¿no? Pero se trata de entender el concepto de entender a la competencia. Eso es de lo que quiero hablar aquí. Y es a través de este tipo de mentalidad que tú puedes proveer a tus clientes, ¿sí?, el mejor servicio posible. Y siempre pensar en eso, ¿no? Uno tiene que estar enfocado en entender la necesidad del cliente en cualquier negocio que sea, ¿ok? Para siempre tratar de tener las mejores prácticas, para siempre tener el máximo beneficio del cliente. ¿Ok? Espero que este análisis te haya beneficiado, espero que este análisis te haya gustado. Es un libro que vale la pena leer, es un libro que yo creo que se tiene que leer al menos una vez al año. ¿Por qué? Porque la historia es bastante ameno por un lado, pero también está lleno de anécdotas, está lleno de enseñanzas, ¿no? Enseñanzas de vida, y sobre todo cómo tú puedes incorporar esas enseñanzas a tu propio proyecto o emprendimiento, que es de lo que se trata todo este tipo de podcast, todo este tipo de información, para que tú tengas eso y más, y al final puedas ir expandiendo tu conocimiento y lo incorpores a lo que estás desarrollando. Mi nombre es Salvador Mingo y te veo en el siguiente análisis. Chao. ¿Quieres ganarte algunos de los bonos del programa Conocimiento Experto? Bonos tales como análisis escritos, videos, capacitación, ya sea en manera de webinars o masterclass, incluso estrategias de capitalización, negocios, apalancamiento, sistemas de afiliados, en fin, todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio como para desarrollarte de manera personal. Si es así, esto es lo que requiero que hagas. Número 1, regístrate al podcast.
ya sea que estés en iTunes o en iVoox, no importa, regístrate. Número 2, deja un comentario. Deja un comentario de valor que nos ayude a mejorar y sobre todo que aporte a la comunidad. Si es así, nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos. Entre más participes, es un hecho que más vas a recibir. Si quieres saber más sobre todo lo que hacemos, dirígete a la página de salvadormingo.com, donde ahí vas a encontrar, además de los análisis, el blog, los programas que manejamos e inclusive los diferentes proyectos que estamos desarrollando. Todo esto para apoyarte en tu crecimiento, tanto personal como de tu negocio.